Como siempre es un gusto platicar con el doctor Javier López Hernández de uno de los sentidos más importantes para los seres humanos, que es nuestra visión. Hoy, doctor, con un tema bastante interesante que pues nunca lo habíamos mencionado aquí, la meibomitis. ¿De qué estamos hablando? Mira, meibomitis, en términos generales, para la gente este va a ser un término un poco complejo. Podemos hablar de ojo seco, es la principal complicación. Ojo seco, que ya hemos hablado muchas veces, tiene muchas causas. Una de ellas muy específica, es la meibomitis. Meibomitis es una condición muy localizada del ojo que trae muchos problemas. Ahorita vamos a hablar de dos de ellos principales, que son los orzuelos, chalación, lo que la gente les dice las perrillas, y el número 2, que es el ojo seco. El borde del párpado, como podemos ver nosotros aquí en esta imagen, el borde del párpado tiene unas glándulas que se llaman las glándulas de meibomio. Son estas pequeñas glandulitas que secretan un aceitito que ayuda a mejorar la calidad de la lágrima. Estas glándulas, con el paso del tiempo en algunos pacientes se pueden tapar, y ocasiona esto que se ve aquí. Si ustedes observan aquí en estas imágenes, todas estas son glandulitas, son poros que deben de secretar un aceitito. Estas glándulas aquí están tapadas, se ven como si fueran espinillas. Yo presiono esas glándulas y truena como si fuera pus, o salen gusanitos de grasa como si fueran barros o espinillas. Esto ocasiona muchos problemas a la larga. Ocasiona que salgan orzuelos, chalaciones, que son las perrillas, ocasiona irritación en los ojos, ocasiona un ojo seco y ocasiona muchos problemas. Lo interesante de esto es que es un tema que se ha menospreciado por mucho tiempo. Mucha gente, incluso oftalmólogos, no les dan importancia. El paciente va con su oftalmólogo y dice, pues tiene ojo seco, y le dan unas gotitas de lubricante para ojo seco. Imagino que no mejora porque no se atiende la causa real, ¿no? Exactamente, algunos casos pueden mejorar en ojos secos leves, pero otros casos de ojos secos más severos o con causas como meibomitis, pues no mejoran. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es la causa. Detectamos las glándulas tapadas, el párpado un poquito hinchado, incluso ya orzuelos o chalación, pues hay que tratar esas glándulas. O sea, sí tengo un ojo seco, pero ¿qué me lo está generando, no? ¿Cuál es la razón? Ahora, ¿qué me puede causar ya determinar una meibomitis? Mira, eso suele ser una condición ya propia de la piel, propia del ojo. Por ejemplo, pacientes con piel grasosa, pacientes ya mayores de edad, pacientes que tienen rosácea, por ejemplo, pacientes que tienen alguna condición hormonal que ocasiona alteraciones en el ciclo. Se da más en pacientes un poco más mayores, pero por ejemplo un paciente joven con espinillas puede tener esto. Tengo alguno que otro, ya menos, pero incluso pacientes niños que tienen alteraciones en sus glándulas que están tapadas y que ya están empezando a presentar este tipo de problemas. O sea, es un factor genético también, que ya la gente tiene esta predisposición. ¿Cómo se aborda el asunto? ¿Cómo se trata? Me decías tú que lo vas literal exprimiendo. ¿Cómo funciona el procedimiento? Sí, mira, aquí de todo este tema lo interesante es el abordaje. Nosotros iniciamos con su tratamiento con lubricantes como todos. Los pacientes se tienen que hacer aseos en sus párpados, fomentos calientes, porque el aseo quita la grasita que se acumula ahí y los fomentos calientes dilatan los poros para que esto pueda fluir, pueda limpiarse mejor. Y nosotros, como si fuera una limpieza de la cara, de barros y espinillas, hacemos presión en los párpados para ir drenando todas esas espinillas que están ahí acumuladas, las vamos destapando, que aquí son las glándulas tapadas, las glándulas de meibomio. Algo muy interesante que podemos ver aquí es, por ejemplo, en estas fotos, una glándula de meibomio tiene todo este trayecto. En la foto anterior que yo les mencioné se ve solo en la punta del borde del párpado las espinillitas, pero una espinillita es algo que está tapado desde acá, desde todo este trayecto, que son las glándulas de meibomio. Por eso a veces este es un párpado orientándonos, es un párpado evertido, o sea, es el párpado superior volteado. Si normalmente el párpado es así, es volteado hacia acá, para que se vean las glándulas por la mucosa, ¿sí? Entonces, esto se tiene que abordar haciendo limpiezas. Normalmente recomendamos nosotros 3 sesiones
a lo mejor cada 2, 3 semanas, dependiendo del caso, y después se van separando cada mes, 2 meses. Tengo pacientes que incluso tienen ya 1 año, 2 años con este tipo de sesiones y ellos solos empiezan a sentir la necesidad de hacerse las limpiezas y vienen aquí a pedirnos la limpieza. No es un tratamiento determinante que lo concluyes en cierto tiempo. ¿Esto es de por vida cuando ya tienes esta condición? Es un tratamiento que suele individualizarse dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que con 2, 3 sesiones, mínimo recomendamos 3 sesiones, con eso tienen, pero hay pacientes que sí es más a largo plazo. Es como las espinillas. Un paciente tiene espinillas, tiene barros en la cara, va y se hace una limpieza. ¿Cuántas limpiezas me tengo que hacer para que ya se me quite? Pues no es de 1 a 2 y ya, sino que constantemente hay que estarse haciendo esas limpiezas y ayuda mucho. Otra cosa, otro punto importante, como podemos ver aquí donde están las glándulas, es el borde del párpado. Es por donde las mujeres se delinean, la línea negra que se pintan en el párpado. Entonces, ¿qué tiene de importancia eso? Ese rímel, ese maquillaje, está tapando la salida de las glándulas. Entonces, ese es otro factor de riesgo. Hace rato que me preguntaste los factores de riesgo que ocasionan también que esto se evolucione, que esto empeore. O sea, que una mujer que tiene la costumbre de no dejar descansar, digamos, sus párpados, que todos los días esté haciendo esta aplicación, puede contribuir de alguna manera para presentar este problema. Sí, es muy frecuente también en las mujeres por el maquillaje y por los cambios hormonales que se da más en las mujeres que en los hombres. ¿Hay forma de evitarlo, doctor? Mira, la forma de evitarlo son ciertos hábitos saludables, que los principales es aseos en los párpados. Normalmente cuando uno se baña, uno no tiene énfasis en el borde de los párpados. Con los ojos cerrados, con champú, puedes limpiar los bordes de los párpados y luego fomentos calientes. Yo les digo a mis pacientes, una toalla, al chorro del agua caliente se lo ponen en los ojos. Eso hacerlo de rutina nos ayuda a que los pacientes que les suelen salir orzuelos, que no les salgan tan frecuentemente, los pacientes que tienen ojo seco, a mantener sus glándulas abiertas, y ya si esto no funciona, entonces ya es cuando vienen con nosotros. Incluso hay ciertos hospitales, en Estados Unidos principalmente, que tienen un área de oftalmología dedicada al ojo seco con un área de spa de párpado. Un spa del párpado, que es donde se aplica calor, se hacen los fomentos, masajes calientes, todo para drenar todo esto y para limpiarlo. Y créeme que hay muchos pacientes que mejoran bastante sus molestias. Entonces, pues es un punto a considerar y es algo que por eso recomiendo mucho a mis pacientes. Y sobre todo, acudir con un experto que nos pueda decir el por qué tenemos estas circunstancias y presentamos un caso como el que hoy nos das a conocer. Claro, obviamente esto no aplica para todos los casos. Tienes que acudir con el experto, tenemos que ver el párpado, que tengas esta condición de tu párpado y entonces sí tratarlo directamente. Doctor, muchas gracias, como siempre, agradecido por la información. Gracias a ustedes, soy el doctor Javier López Hernández, cirujano oftalmólogo certificado.